Este pequeño libro, el manifiesto del Partido Comunista, hace temblar a Estados Unidos, creó la potencia rusa y la actual potencia china, primero socialmente y luego económicamente, y sirvieron de base y fundamento, con todas sus cosas positivas y negativas. Pero es que ¿de dónde nace eso de que corten la cabeza al rey? Precisamente la actual sociedad que tenemos es una sociedad vampiresca, mentirosa, cínica y sanguinaria. Lo estamos viendo. Cállate, Milena. Lo estamos viendo actualmente. Lo estamos viendo actualmente como está nuestro mundo, donde se domina precisamente desde el momento en que se le cortó por primera vez a un rey y luego se expandió, y surge lo que conocemos como la sociedad actual, o sea, la burguesía francesa, con el nacimiento de la guillotina en Francia. Y un rey que le mocharon la cabeza y así se inició. Y por lo tanto, la sociedad que ha pasado de etapa en etapa, desde aquellos antiguos tiempos en que hay una sociedad asiria, un primer imperio asirio, y luego y esa sociedad caldea, y ese surgimiento en lo que se conoció como mesopotámico, y un paraíso, y unos ríos, Éufrates, etcétera, ya desde aquellas cosas maravillosas y de paz y de no sé qué, en un mundo paradisiaco, vienen todas las barbaries habidas y por haber, hasta que se llega y se pasan por una cantidad de etapas y se llega a la famosa revolución burguesa de Francia en 1800 y pico, y que todavía que se desprende de aquellos que le mocharon la cabeza para que surja la burguesía actual, con sus presidentes, frentes nacionales, orígenes en Colombia de los partidos políticos, y así su superestructura de esos sistemas, y hasta que nacen hombres que también piensan que se debe avanzar, y nace un fantasma que se dice el fantasma que recorre al mundo y hace temblar a Norteamérica. ¿Pero por qué menciona Norteamérica? Pero sencillamente porque aquí en la época de Laureano Gómez, en Colombia, vamos a hablar de todas estas cuestiones para poder centrarnos, nace algo que se llama burgueses y proletarios, y que todo esto tiene que ver con historia y la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestro día. Es la historia de las luchas. Y por eso cuando decimos que un fantasma recorre al mundo, ese fantasma hace temblar, y hizo temblar, y hace temblar a imperios como Norteamérica, y a las burguesías que nacieron con la sangre de la cabeza de los reyes al estrenarse la famosa guillotina de Robespierre, la cual ni el mismo Mao Zedong aplaudió, ni nunca fue más partidario de Bonaparte, conquistador, que de él. Y por eso podemos decir que para poder yo hablar de Ousia y Les, que es lo que se traduce como razón y ley, para poder entender el pensamiento de un hombre, por ejemplo, y de cómo nace la persecución anticomunista, que no es más que un partido como el liberal, el conservador, de una superestructura de futuros sistemas económicos que hoy se están luchando por dar esos pasos, y que ya no se puede sostener casi en pie el famoso perseguidor de ese fantasma, y se da la ley de persecución a todo lo que tenga que ver con esta palabra comunista.
y que provienen precisamente desde tiempos inmemoriales, pero vamos a meternos primero aquí en la cuestión de Laureano Gómez para ver cómo es esto. Resulta que la economía y los gremios, que eran la coyuntura de la época, cuando el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy, expresó que al país le va muy mal, pero a la economía muy bien, mientras que los salarios declinaban en el periodo, la exportación cafetera crecía desde 1949 y las ganancias de este sector sin precedentes desde 1925 crearon condiciones favorables para la expansión económica. Es precisamente en épocas, creo que Laureano Gómez estuvo por allá, eso oscilaba entre, según el pensamiento de Laureano Gómez, dice que el país oscilaba entre la aristocracia oligárquica y la demagogia liberal. Y sobre esta andamiaje descansa una democracia que gobierna al país desde aquellos tiempos inmemorables, sostenida por los de abajo a base de engaños y explotados por los de arriba con las tácticas de una oligarquía, lo decía Laureano Gómez. Entonces, profesor Ferreira, pero ¿usted por qué dice estas cosas? Sencillamente porque nace precisamente más adelante, durante un discurso de posesión en que Laureano Gómez dejó entrever su interés por mejorar las relaciones con Estados Unidos, con el fin de atraer un mayor volumen de capital extranjero al país. Y ahí nace lo que se conoce y se denomina y se necesita una historia de violencia para acabar con el fantasma que recorre al mundo, y nace la Liga Anticomunista en América Latina de todos los partidos que vendrían habidos y por haber. Y es así como esta liga y estos movimientos nacidos de las entrañas de las clases que prácticamente se pueden llamar partidos en desecho, crean para las épocas del año de 1950, precisamente cuando este hombre, lo que se conoció como el Batallón Colombia, y es cuando se mandan a Corea a pelear a favor de los del Corea del Sur para que masacren a los del Corea del Norte, y los del Corea del Norte reciben, y hasta llegar hoy en día a ser dividida Corea en dos. En esa época Colombia respondió al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur y envió la fragata de guerra llamada Almirante Padilla y un batallón de infantería. Ese batallón Colombia permaneció en el teatro llamado Operación Bélica de Oriente 3 años, 4 meses y 11 días, durante los cuales tuvo 140 bajas, 140 soldados colombianos muertos y 205 desaparecidos. Es así como se inicia, para poder hablar hoy de razón y ley, se inicia esta cuestión llamada partidos políticos de Colombia, y hasta que nace la época en que nace la resolución 10ª en la Conferencia Panamericana celebrada en Caracas en marzo de 1954, donde los países latinoamericanos y caribeños aprueban la resolución anticomunista. Y es precisamente para esas épocas en que hay encuentros históricos entre Gustavo Rojas Pinilla y el principal líder de las guerrillas liberales del Llano,
el legendario Guadalupe Salcedo, quien al poco tiempo fue asesinado. Luego de esto, según se dijo, fue por orden del propio gobierno. Y así nace una guerra y una lucha y una persecución contra esta palabra comunista, que no es más que una superestructura de un partido político, de unas nuevas economías que van surgiendo, así como nació la burguesa con sus superestructuras y partidos políticos que tenemos en Colombia y en muchas partes de donde hubo la burguesía, que empiezan a luchar contra esto, que no son más que impulsos de la misma historia. Hoy en día los países y potencias tienen partidos comunistas. Entonces España tiene partidos socialistas, en Colombia donde no se ha dejado. Y por eso es que toqué estas cosas, para poderles hablar de lo que es el fantasma perseguido del comunismo por las cabezas mochadas de reyes del nacimiento, de la burguesía, para que entiendan estas palabras. Bueno, profesor, pero explíquenos qué es eso de Usia y Lese. ¿Cómo podemos entender esto de Usia o Les? Bueno, para entender esto tendremos que ir precisamente a lo que se conoció como la transformación de la razón en ley. Usia es una palabra en latín y en les, y sucedió precisamente en Roma. Y al suceder en Roma, podemos estar ante una cuestión que tiene que ver con los significados en la historia de la mente, de la mentalidad, del pensamiento, de el estudio del ser. Hoy en día que estamos viendo tantos pensamientos de presidentes que representan un partido político en Colombia con esa mentalidad sanguinaria y asesina de un Hitler o de algo así, igual nos damos cuenta que la historia política no ha cambiado mucho y siguen los asesinos que en nombre de la razón y de la ley persiguen a un partido político y a todo el que sea y se incline a esta superestructura política llamada comunismo, pero que ya ese fantasma está siendo perseguido de un poquito de la época de Laureano Gómez hacia acá. Y por eso es que vemos a un Rojas Pinilla que era muy en conversación y muy aliado de Ospina y de otros candidatos que tienen que luchar para acabar con Laureano Gómez. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí entonces una ideología en una instancia que prejuzga el significado del descubrimiento y de los límites y aplicaciones de las cuestiones que se conocen como hierásticas, porque la ciencia dice la verdad o la refleja, y la verdad está en la verificación. Por eso que en la ley se debe verificar y se debe demostrar y se debe tener pruebas para poder juzgar y sojuzgar a un hombre, sea cual sea. Y así podemos darle el comienzo a lo que se conoce como la persecución de un fantasma llamado comunismo, y que nace desde un poquito desde 1950. La Liga Anticomunista en Colombia, dada la orden desde Norteamérica, porque es precisamente ese fantasma el que pone a temblar la economía, que nació con las famosas guillotinas de Francia e Inglaterra y se expandió en aquellas épocas. Y llega hasta este momento todavía, aún en plena civilización del siglo XXII, a tener como un monstruo y un fantasma al cual hay que acabar, que se llama comunismo. Continuaremos en la segunda parte para entrar a Usia y Les.